Cordial saludo para todos y cada uno de los presentes. Aquí estamos de nuevo para compartir con todos y cada uno de ustedes, queridos fráteres, queridos compañeros, queridos amigos del camino, del gnosticismo, estudiosos de la sabiduría samaeliana, de la gnosis en esta época, en estos tiempos tan difíciles, pero que podríamos decir ideales para nosotros si aprovechamos estos instantes para nuestro propio trabajo a nivel espiritual. Damos por parte de un servidor Edinson Valencia, por parte de la Escuela Samaeliana de Estudios en Esoterismo, por parte de todo lo que compartimos, de lo que hacemos a nivel misional, a nivel doctrinal, a través de la difusión, porque así nos consideramos, difusores de la enseñanza, de la gnosis, y queremos pues que todos ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos, pues aprovechemos este momento, aprovechemos este espacio y saquemos el mejor provecho de la enseñanza, del mensaje, de la doctrina que en esta época nos ha dejado, pues de hecho, el Avatara, para que todos y cada uno de nosotros nos empapemos y nos proyectemos hacia una praxis, hacia un estudio, hacia un conocimiento trascendental, hacia una vivencia que cada quien debe hacerla en su propia vida, en su propio interior, y de esa forma pues proyectarnos realmente cada vez con más tesón, con más ganas, con más entusiasmo, a tener nuestras propias experiencias, a tener nuestra propia vivencia, a conocer en nuestro propio cuerpo de doctrina la verdad. Así que, queridos hermanos, a todos ustedes, saludos desde Colombia, aquí en directo, y nos encontramos pues verdaderamente con todo el corazón, pidiéndole a la divinidad que nos ilumine, que nos ilumine al otro lado de la pantalla y que hagamos de este espacio algo muy interesante, que nos conectemos, que nos compenetremos en Cristo, como hermanos en Cristo, para que cada día surja dentro de nosotros verdaderamente ese nacimiento interno. Así que bienvenidos y esperamos que a todos ustedes les guste la conferencia. Anhelamos que hayan preguntas, que nos hagan sus aportes, que hagamos de este espacio algo muy trascendental, ya que como ustedes bien saben, nos estamos acercando a la Semana Santa y como nos acercamos a esta vida, obra y pasión de nuestro Señor Yeshua, del Cristo que existió hace ya más de 2000 años y que dejó pues de hecho una doctrina, el camino secreto para el desarrollo del propio Cristo íntimo, pues vale la pena que desde ahora ya estemos haciendo este estudio para que nos vayamos verdaderamente visualizando y nos vayamos comprometiendo y nos vayamos dando a una responsabilidad esotérica desde este momento en el estudio que viene de esos 4 evangelios en los días de la Semana Santa y de ahí en adelante durante el resto de año para seguir viviendo pues nuestra propia obra espiritual, nuestro propio camino con las enseñanzas del Cristo, con las enseñanzas del Maestro Jesús, con las enseñanzas de Averamento, como lo explica el Sagrado Libro de Epistisopía. Y pues esperamos, queridos hermanos, verdaderamente que todo lo que vamos a desarrollar hoy llegue y les guste a todos los presentes. Les pedimos compartir este directo a quien les sirva, les pedimos compartir esta información a personas interesadas en los estudios, a los grupos, a quien le pueda ayudar, porque el anhelo es ese, el compartir y el ayudarnos unos con otros. Por aquí tenemos el saludo de Liliana Semblantes, dice por aquí saludos, bienvenida Liliana. Tenemos el saludo de Lola García, dice: profe, excelente tarde, bendiciones, bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Y tenemos también el saludo de Pina López, dice: muy buenas noches y qué bueno que se unen, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que ustedes están al otro lado de la pantalla y vamos a sacar y hacer el esfuerzo de que esta conferencia, este directo verdaderamente llegue. Y vamos a iniciar en lo siguiente, mire, es algo tan interesante esto de la doctrina del Cristo íntimo, de la doctrina de nuestro propio Cristo íntimo,
de la doctrina del Cristo, que en muchas ocasiones nosotros como estudiantes, como humanos, como religiosos, como espiritualistas, como esoteristas, no hemos comprendido realmente qué es, quién es el Cristo íntimo. Nosotros hablamos del Cristo histórico, hablamos de Yeshua, hablamos del Maestro Jesús, hablamos de esa humana persona que se transformó, que se cristificó, pero no podemos verdaderamente entender un poco, no podemos intuir sobre nuestra propia doctrina crística, sobre nuestro propio Cristo interior profundo. Y nos estamos acercando a esos misterios de la Semana Santa. Hemos acabado de pasar el nacimiento del niño Jesús y todo el proceso que tuvieron que vivir María y José, y cómo ese niño nace en un pesebre y cómo le llevan unas ofrendas extraordinarias, que es la mirra, el incienso y el oro. Y luego ese niño tiene que ir creciendo y tiene que ir formándose, preparándose a tal nivel que debe viajar por la India, por el Tíbet, por Egipto, tiene que estar por tierras verdaderamente llenas de sabiduría, de grandes conocimientos, y luego regresar a Tierra Santa para emprender y dar forma a su verdadera obra espiritual, atravesando una primera y segunda montaña y llegando a eso que se llama la cristificación, llegando al monte del Gólgota, al monte de las calaveras, y allí ser crucificado y luego resucitar de entre los muertos, y todo ese misterio que conocemos, que nos enseña la historia, que está escrito en ese libro sagrado, y que más aún, pues nosotros lo estudiamos y lo entendemos a un lenguaje mucho más profundo, más esotérico, gracias a las enseñanzas gnósticas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Una cosa es la historia, una cosa es el Cristo cósmico, una cosa es el Cristo Yeshua, el Maestro Jesús, Averamiento, de hace 2000 años. Una cosa es estudiar los 4 evangelios, que tiene toda la historia de ese gran maestro, y estudiar luego el libro sagrado de Pistisofía, donde nos habla los misterios del maestro en la resurrección y de cómo se desenvuelve durante esa resurrección durante 11 años, discurriendo con sus discípulos amados. Y otra cosa es ver la historia que la humanidad sigue, los hermanos religiosos siguen, los seguidores del Cristo siguen, pero que realmente solo siguen una forma, siguen un recuerdo, siguen una historia, siguen a una humana persona que se cristificó y que lavó los pecados del mundo y que se echó los pecados del mundo encima y que es el Salvador del mundo. Y así nos lo presentan y así lo siguen. Ahora, en el camino de secreto, en el camino espiritual de nosotros, nos damos cuenta que ya entendemos que el Cristo es una fuerza, el Cristo es el Cristo cósmico, el Cristo es una fuerza universal que se puede encarnar dentro de un hombre, se puede encarnar dentro de un gran iniciado que se ha preparado, un iniciado que se ha purificado, un iniciado que tiene esos niveles, ¿sí? Que tiene ese bagaje, que tiene ese potencial, y ese iniciado puede recibir a ese Cristo. Y otra cosa dentro de ese lenguaje, que es más desde un aspecto intelectual, de una sabiduría que la hemos leído y la hemos escuchado hace muchos años, quiero invitarlos a ustedes a una reflexión en este momento. ¿Quién es el Cristo íntimo? ¿Quién es el Cristo íntimo en nosotros? ¿Cómo entendemos la fuerza del Cristo íntimo? ¿Cómo poder comprender la doctrina del Cristo íntimo en nosotros? ¿Cómo trabaja el Cristo íntimo en lo profundo de nuestra conciencia, en lo profundo de nuestro ser? ¿Cómo poder nosotros realmente trabajar con Él, servirle a Él, ayudarle a Él? ¿Cómo saber de que está en el interior de nosotros? El Sagrado Libro de Pistisofía dice que en muchas ocasiones el Cristo pasa inadvertido, o sea, penetra en nosotros, en nuestro propio mundo psicológico interior, atraviesa todas nuestras regiones psíquicas
y llega a nuestro propio mundo para ayudarnos, para empujarnos y motivarnos. ¿Quién es el Cristo íntimo? ¿Cómo opera Él? Cuando vemos el árbol de la Kabbalah, nos damos cuenta que en la parte de arriba hay un gran triángulo, y así lo explica el maestro. Él dice, arriba existe el triángulo logoico, por debajo de ese gran triángulo está el triángulo ético, de la ética esotérica y espiritual, y por debajo de ese triángulo encontramos otro que está representado como una sabiduría mágica, ¿sí? El triángulo mágico, el cuadrado mágico, y nos dice que Dios, el Keter universal, el anciano de los días, nuestro verdadero ser que mora en lo profundo de nuestra conciencia, ese anciano cósmico, ese Dios, esa gloria universal, tiene un exponente, tiene un asiento extraordinario de manifestación y expresión que lo debemos entender en nuestro ser interior profundo, en nuestro Atman, en nuestro íntimo. ¿Cómo es eso? Y que el Cristo íntimo como segundo logos universal dentro de ese triángulo logoico tiene una base de expresión universal que es en Tiferet, ¿sí? En las regiones del alma, el mundo del alma llamado Tiferet, y que el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, hacedor de la vida, tiene su base fundamental en el mundo de Yesod, en el fundamento, en el mundo del cuerpo vital. Y desde esas regiones también trabajan y operan para motivar al humano, para que trabaje el humano a nivel espiritual aquí en las regiones de Malkut. Ahora, tratemos de entender esto un poco más allá. El Cristo íntimo de nosotros, dice el maestro, que debemos encarnarlo, que Él tiene que nacer dentro de nosotros, que para que nazca en nosotros hay que trabajar en la novena esfera, hay que trabajar en la alquimia, hay que trabajar en los misterios sexuales entre el hombre y la mujer. Y luego Él va a nacer algún día, después de que la Madre Divina Kundalini despierte como juego sagrado en el chakra Muladhara, y luego de haber despertado como serpiente adormecida, ígnea de los mágicos poderes, debe ascender por el canal Sushumna hasta el Sahasrara chakra y encender la glándula pineal, despertarla, desarrollarla, potencializarla. Y luego, cuando ella llega a esas alturas de nuestra columna vertebral, desciende al corazón. Y en el corazón es donde está el famoso pesebre, en donde ella va a dar a luz, donde va a nacer el Cristo íntimo, nuestro Cristo particular. Ahora tratemos de seguir entendiendo, digiriendo esto un poco. Esos misterios donde el iniciado tiene que trabajar para que el Cristo íntimo nazca en su corazón, y lo peor y lo más difícil es que en su corazón alberga el átomo de Lilith, el átomo del odio, y todos los secuaces de Arimán, todos los secuaces del ego, todas esas entidades quieren quitarle la vida, quieren eliminarlo, quieren hacer que el niño muera por inanición, porque no hay cómo alimentarlo, porque quieren acabar al iniciado para que el Cristo no pueda vivir. Entonces todo esto nos lo explica el nacimiento en la Navidad, nos lo enseñan ahorita la Semana Santa, todos estos grandes misterios crísticos, así nos lo dice, nos lo enseña el maestro. Pero ¿quién es el Cristo íntimo en realidad en nuestra vida particular? Es un misterio. Es muy difícil comprender y descifrarlo, queridos hermanos, mientras no se trabaje en la novena esfera, mientras no se trabaje con los misterios crísticos, mientras no comprendamos que la fuerza Cristo, una es la que está arriba en el triángulo logoico, en lo más alto del árbol Sefirot, del árbol de la Kabbalah, y que desde esas regiones
ese Cristo se desprende y luego se deposita en el vientre de la Divina Madre Kundalini, cuando el iniciado y la iniciada trabajan en los misterios del Sahamaituna, en la sexo yoga. Y luego de haber trabajado, como dice el maestro, tiene el derecho de que ella quede en embarazo, dé a luz, después de pasar por un peregrinaje difícil, de ir por las montañas, por el desierto, subiendo por la columna vertebral, para luego llegar al corazón, al pesebre, y ahí incluso estar todas esas entidades tratando de cómo eliminar al niño que acaba de nacer. Y en ese pesebre tienen que llegar los reyes magos para decirle a ese iniciado que tiene que estar continuando en el trabajo de refinar los metales, de pasar esos metales, esas energías de lo putrefacto a la pureza, a lo blanco, y de lo blanco a lo amarillo, y de esa manera ir refinando e ir creciendo. La Gnosis nos dice que estos misterios se van adquiriendo en la primera iniciación de misterios mayores, y luego se viene la segunda iniciación, la tercera iniciación, la cuarta y la quinta iniciación, etcétera, etcétera. Fenómenos y misterios para nosotros, cosas que tal vez nuestro cerebro no permite o no podría entender nuestra mente, que es atemporal, ¿sí? O perdón, temporal. Porque si tuviéramos una mente atemporal, entenderíamos estos misterios a otro nivel. Pero tenemos una mente temporal, de este espacio, de este mundo, de esta dimensión. Ahora, para ir luego dando un paso más allá y que ustedes tengan esa comprensión y nos puedan también dar sus aportes, sus preguntas, vale la pena ahora ver lo siguiente, queridos hermanos, porque los misterios crísticos verdaderamente valen la pena que les hagamos un estudio. Basta ya de tanta teoría, basta ya de tanto cuento, basta ya de tanta habladera cuando hablamos de que el Cristo, que el Cristo, que el Cristo, y estamos hablando desde un aspecto más intelectualoide, desde una creencia. Estamos con un nivel de conciencia pistis que no quiere pasar a un estado dianoico, a un estado de nous. Y esto realmente es complejo porque la vida se nos está pasando y solo tenemos esta teoría en la cabeza sobre el Cristo. Necesitamos comprender algo sobre ese Cristo íntimo de nosotros, porque de lo contrario, vuelvo y repito, solo son teorías, y el Cristo íntimo no se va a manifestar en la teoría, no se va a manifestar en la lectura, no se va a manifestar porque tú crees en el Cristo. No. Necesitamos comprenderlo esto con un lenguaje más profundo, y les voy a poner el siguiente ejemplo. Todos ustedes saben que en el momento que iniciamos el camino, nosotros llegamos a una primera cámara. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan que ingresamos a una primera cámara porque alguien nos llevó? Porque nos llamó la atención una conferencia, un volante, un libro, porque alguien nos dijo, oye, te quiero invitar a una conferencia interesantísima. Hay una conferencia pública, se va a dar una enseñanza en un auditorio, en una casa, y nosotros llegamos ahí. Desde ese momento, queridos hermanos, ya estaba en expresión, ya estaba trabajando la fuerza Cristo, el Cristo íntimo. Él es el sacrificio, Él es la primera cámara, Él es la enseñanza, Él es el misionero, Él es el instructor, Él es el que transmite el mensaje. Y a nosotros nos llevaron a esa primera cámara y ahí ya estaba el Cristo en esa primera cámara, instruyéndonos a través del misionero, a través del instructor. Y en esa primera cámara tuvimos experiencias, sueños, experiencias oníricas extraordinarias, porque ahí estaba el Cristo diciendo desde lo más alto, comunicándose con el Cristo chiquitico que llevamos dentro, estaba diciendo, es el momento. Hay que instruirlo, hay que enseñarle, hay que mostrarle. Es hora de que Él regrese, de que vuelva a los misterios. Entonces, me viene en este momento a la memoria cuando un iniciado de la India se le presenta
ni más ni menos que un maestro cristificado de esas tierras, ¿sí? El famoso Babaji. Y entonces le hace el llamado a ese iniciado hacia un lugar y él no entendía. Y lo llamaba telepáticamente y él no entendía quién lo llamaba y él buscaba quien lo llamaba y caminaba entre la montaña. Y entonces este iniciado Sahiri Mahasaya, hasta que escucha y escucha la voz de quien le llamaba y se adentró como en una especie de cavernas, en una especie de montañas en lo profundo, y por allá encuentra al maestro. Y el maestro le dice, ya es la hora, ¿te acuerdas de mí? No, maestro, no me acuerdo. ¿No te acuerdas cuando meditábamos en este lugar? ¿No te acuerdas cuando pasábamos horas enteras en meditación en este lugar? Maestro, no puedo recordarlo. Pues vas a recordarlo porque ya es hora de regresar al camino secreto. Dice el maestro que ese camino aparece de nuevo en ese iniciado porque el maestro o ese iniciado ya había conseguido esposa y ya había empezado a aceptar y adentrarse en los misterios crísticos, los misterios del nacimiento segundo. Entonces, cuando él ya tiene esposa como yogi, pues simplemente aparece el maestro y empieza a instruirle, a enseñarle. Y ni más ni menos que estamos hablando del Cristo de la India, conocido como Babaji. En este caso, en la vida particular de nosotros, pues el Cristo íntimo de nosotros comienza a instruirnos en una primera cámara, a enseñarnos, a motivarnos, a entusiasmarnos, a generar en nosotros inquietudes para continuar. Y Él nos instruye y nos lleva y nos trae. Y lo más extraordinario, como dice el maestro, que en el camino después de la conferencia, cuando salía, se iba por el camino enseñándole la conferencia a los que encontraba, explicando lo que escuchó en la primera cámara a los que encontraba por el camino. Entonces, su Cristo íntimo está también enseñando al público cuando apenas está iniciando la primera cámara. Luego, ese Cristo íntimo lo va preparando para que penetre a la segunda cámara. Y ahí encontramos los misterios del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, hacedor de la vida. En la primera cámara aceptas que hay que practicar la castidad y que hay que valorar la energía. En la segunda cámara tienes que entrar de lleno a la praxis, a la vivencia y al manejo transmutatorio. Por eso la segunda cámara es el Sacratísimo Espíritu Santo, el segundo logos, desprendimiento de lo más alto que viene aquí a lo físico, hacernos sentir la necesidad de que sin la castidad científica no hay nada, que si queremos avanzar en el camino tenemos que valorar la energía, transmutarla, y entonces viene la magia ritualística, la magia ceremonial, la magia natural, que se tiene que vivir tanto en la parte física como en la parte interna. Y luego viene una sabiduría extraordinaria que llega a la mente superior, a la mente de la conciencia. Y entonces esa fuerza logoica del Keter universal, del anciano de los días, se transmite en el iniciado, dándole grandes enseñanzas de terceras y cuartas y quintas cámaras al iniciado, al hombre y la mujer que vamos por el camino espiritual. Entonces esas tres fuerzas primarias universales empezaron a empujar en lo más profundo del ser a todos los presentes, a motivarnos, desde la primera cámara, segunda y tercera, etcétera, y más allá. ¿Sabían ustedes que esa fuerza del Padre motiva al alma divina, al alma humana, al alma espiritual, al alma voluntad, al alma búdica y al alma causal, para que aquí físicamente uno se mueva? Esa alma espiritual y esa alma humana empujan la conciencia y la voluntad físicamente a través del cuerpo mental, a través del cuerpo astral, cuerpo vital
y en todos nuestros átomos, moléculas, células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo, sistema nervioso, simpático, parasimpático, todo nuestro sistema neurológico, toda nuestra constitución es empujada y motivada. Y por eso desde el momento que uno acepta la energía y la transmuta, entonces esa energía sube como torrente electrónico, magnético, eléctrico, sexual, por la columna vertebral al cerebro, empujando, golpeando, despertando la glándula pineal, la glándula hipófisis, la glándula tiroides, el corazón, el timo, el plexo solar, los órganos sexuales, etcétera, desarrollándose en nosotros por voluntad de Dios el chakra muladhara, el chakra sahasrara, el chakra visuddha, el chakra agna, el chakra anahata, el chakra del plexo solar y el chakra swadhisthana, como el manipura, y todos los chakras trabajando, desarrollándose en la vida de la persona que está trabajando con esa energía. Y esa energía es irradiada, irrigada por todo nuestro cerebro. Nuestro líquido encefalorraquídeo tiene esa energía y toda nuestra constitución. Y de esa manera se encienden y se iluminan los ventrículos cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto es parte de una información que cada uno de nosotros debemos estudiar y debemos conocer y debemos tenerlo como parte de nuestro conocimiento para algún día experimentarlo. Pero hay algo más allá. Les hablaba de esas terceras cámaras y todos esos misterios que son parte de cómo trabaja el Cristo. Entonces le pregunto a ustedes ahora, queridos hermanos, ¿el Cristo íntimo ya nació en nosotros? ¿El Cristo íntimo ya nació en el corazón? Dice el maestro, podría nacer 1000 veces en Belén, pero si no nace en nuestro corazón, pues también, ¿no? Un poco complejo, un poco difícil. Nace en otros lugares del mundo, pero no ha nacido en nosotros. ¿Quién es el Cristo íntimo? ¿Cómo trabaja el Cristo íntimo en nosotros? ¿Cómo comprender que el Cristo íntimo quiere expresarse en nosotros, materializarse en nosotros, quiere encarnarse en nosotros? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprender que un hermano del camino dice que quiere al Cristo, pero cuando llega el momento de sacrificarse por la humanidad, de salir a las calles, de enseñar la gnosis, de servirle a otros, no lo hacemos? No tenemos esa voluntad, ese poder y esa fuerza de hacerlo. Somos mezquinos, egoístas, y solo pensamos en nosotros, para nosotros, y luego nosotros, y por último nosotros. Pero no nos interesa verdaderamente entregar nuestra vida al servicio de la humanidad, al servicio de la obra del Cristo, al servicio de la obra del Cristo íntimo. El Cristo íntimo de nosotros, yo creo que quiere todos los días de la vida que salgamos nosotros a dar lo poco que tenemos a la humanidad, de enseñarle esta doctrina al ignorante, al que la está esperando, de compartir libros, de compartir folletos, volantes, de abrir primeras cámaras, de darle una caridad a alguien que lo necesita, de darle pan, abrigo, techo, de darle vestido a alguien, compartir de lo que a ti te sobra con otros. Tal vez visitar un enfermo, visitar un preso, y nosotros decimos que eso no es necesario, que lo que vale es el trabajo de uno, y entonces vemos que eso es como algo que no tiene valor, y eso realmente es algo totalmente equivocado. El Cristo íntimo de nosotros es la fuerza del sacrificio, y esa fuerza del sacrificio se sacrifica en cada planta, en cada animal y en cada ser humano como vida, ¿sí? Para que la vida se mantenga. Y el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, es la fuerza viva de esa vida como energía sexual universal que multiplica la vida en cada planta,
en cada animal, en cada humano. Y la fuerza de Dios, del Kéter universal, trabaja en nosotros, verdaderamente generando ánimos, motivaciones hacia la búsqueda de la gloria, hacia la búsqueda de la verdad, de la realización universal. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Quién es el Cristo íntimo? ¿Cómo trabaja el Cristo íntimo en nosotros? ¿Acaso no es el Cristo que mora en secreto? ¿No es el Cristo íntimo? Pero ¿cómo funciona esa fuerza? Cuando no queremos aceptar la castidad, cuando no queremos aceptar la transmutación, cuando estamos asesinando la energía sexual por medio de la fornicación. Entonces, ¿quién es el Cristo íntimo si no lo queremos aceptar ni como energía, no lo queremos aceptar en el corazón, no queremos hablar la sabiduría, enseñar la gnosis, no queremos sacrificio con la humanidad? Entonces, ¿cómo entender al Cristo íntimo si nosotros no queremos nada con él? Si no nos interesa su doctrina, que es la doctrina de la verdad, que es la doctrina de la enseñanza, que es la doctrina del sacrificio, que es el trabajo con el ensémenis, que es el trabajo con la energía crística, que son los misterios del Kundalini, que son los misterios del servir de forma consciente a la humanidad. Y cómo nos llenamos en muchas ocasiones hablando del Cristo y expresando del Cristo y diciendo cosas del Cristo, cuando en el fondo no hemos querido ni nos interesa que nazca el Cristo íntimo en nosotros. Hablamos de Cristos históricos, estamos hablando de una historia, pero no queremos hablar de nuestro propio Cristo íntimo. ¿Por qué? Porque pensamos que si hablamos del Cristo íntimo somos fanáticos o somos mitómanos o estamos equivocados. Pero ¿acaso el Cristo íntimo no quiere expresarse en la vida de cada ser humano y él se expresa por medio del amor a la humanidad, por medio del sacrificio, por medio del trabajo crístico, por medio de la muerte psicológica? Él es el que sale a las calles a enseñar, a multiplicar la doctrina, a entregarla a la humanidad. Y entonces uno se niega siempre y uno dice, yo no tengo tiempo. Eso que lo hagan otros, los bobos. Yo no soy bobo para estar por allá por la calle, para que me vean. Yo no necesito de eso. Yo tengo mi fe, yo creo en Dios. Claro, creencias, creencias, solo creencias, pero no estamos trabajando realmente para que el Cristo íntimo nazca en nuestro corazón. ¿Cómo queremos que nazca algún día en el corazón cuando no hemos empezado la carrera de trabajar con la Divina Madre Kundalini en la castidad científica? ¿Cómo queremos que nazca algún día en el pesebre y luego de haber nacido, protegerlo porque es un bebé, es un niño, y que siga ese bebé creciendo para que luego a los 12 años vaya a los templos a predicarle a la humanidad, a predicarle a los perigreses, a predicarle a los seguidores? Y luego en ese número 12, que es el apostolado, el sacrificio, que es el bajar a la novena esfera, seguir trabajando con los misterios crísticos, él desaparece y luego se va a adoctrinarse, a prepararse por el oriente, por las tierras de Egipto, a conocer grandes misterios de sabiduría en la India, en el Tíbet, y luego venir a tierra nuevamente para predicar lo aprendido y enseñarle a la humanidad el camino, la doctrina de su propio Cristo íntimo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Aprender la doctrina, tratar de vivirla, desarrollarla y luego multiplicarla, porque es nuestro Cristo quien quiere enseñarla. No sé si estoy equivocado, me gustaría que ustedes nos den sus aportes, pero ¿cómo puede el Cristo expresarse y multiplicar, enseñar, cuando nosotros no le vamos a permitir que lo haga? Cuando nosotros no tenemos la disposición de que Él lo haga. ¿Por qué? Porque prima la pena, porque prima de que, ay, ¿qué van a decir? Porque me van a mirar, porque me van a criticar, me van a señalar, porque van a decir que estoy loco, porque van a decir de que me lavaron el cerebro, porque tal vez me están quitando los recursos económicos allá con los diezmos.
Entonces me lleno de pena y de prejuicios y por eso me da pena salir a la calle, enseñar, multiplicar, es dejar que el Cristo se exprese. ¿Ustedes qué creen, queridos compañeros? ¿Estamos equivocados o estamos en lo correcto? ¿Ustedes creen que vivir en una comprensión de pistis, de unas creencias religiosas, es lo máximo? ¿Es pues lo portentoso? ¿Es lo más que podemos dar? ¿O vale la pena pasar a un estado dianoico y luego un estado nous? ¿O simplemente nos quedamos en pistis? ¿Ustedes creen que es simplemente una casualidad de que el Cristo haya desarrollado más de 70 discípulos en su época y de esos 70 discípulos, 12 discípulos amados, y entre los discípulos amados y los 70 discípulos también que le acompañaban después de su retiro, ellos continuaron entregando la enseñanza, cueste lo que le cueste, y fueron perseguidos, fueron torturados, envenenados, colgados, sus piernas eran quebradas, los tiraban desde muchos pisos de altura a caer al golpe a la tierra, los metieron en recipientes, en pailas con aceites calientes, los colgaron, los apuñalaron, les hicieron de todo. El único que quedó fue Juan de Pasmo, el maestro Juan, el discípulo amado de Cristo. Todos pasaron por lo peor, por las 1001 noches. Todos pasaron por muchos sacrificios y dolor. Y donde iban los discípulos de los discípulos, donde iban esos instructores y misioneros, les decían a las gentes, los que les aborrecían, los que no los querían, les decían a la gente en los pueblos, en las veredas, en los rincones donde había gente, pasaban diciéndoles, ojo, cuidado, si ustedes escuchan hablar por aquí de unos tales discípulos de Cristo, no les creáis, no crean nada, aléjense, son peligrosos, los pueden engañar, les están torciendo la fe, los van a llevar al abismo, los van a llevar verdaderamente en contra de Dios, de lo divino, de la iglesia. Entonces, cuando iban esos discípulos de los discípulos, misioneros, instructores, entregándole a la gente por las veredas, por las colonias, la enseñanza, les cerraban las puertas, les tiraban agua, los escupían, y muy pocos los recibían. Y ahí tenemos muchas historias de varios grandes misioneros, predicadores, que fueron apedreados, que fueron tirados vivos a los leones en los circos, etcétera. El sacrificio del Cristo cuesta, y por eso el Cristo íntimo de nosotros trata de hacer lo imposible para que uno haga lo posible, pero nosotros no hacemos caso. Nos llenamos de prejuicios, de miedos, de temores. No ayudamos, no le ayudamos al Cristo íntimo. Y aparte de eso, en muchas ocasiones nos ponemos en contra de las mismas enseñanzas del Cristo íntimo. En ocasiones nos ponemos de piedra de zapato en el camino de otro hermano para que ese hermano no camine, para que ese hermano se estanque, para que ese hermano le dé miedo. Si eso sucede aquí en el plano terrenal, imagínense ustedes los maestros cuando renuncian al nirvana, cuando renuncian a ser un Buda Prayeka y se convierte verdaderamente en un bodhisattva de compasión, en un maestro de la directa, pues dice el maestro que van a aparecer muchos con el interés de detenerlo, porque ese camino es muy terrible, muy doloroso, pero que lo gana todo, porque es el camino del Cristo, es el camino del sacrificio por la humanidad. Entonces, el Cristo íntimo trabaja en secreto y en muchas ocasiones ingresa en lo profundo de nuestros niveles conscientes, inconscientes, y impulsa, motiva la maquinaria para que nosotros trabajemos en la obra de Él. Ahora, después de todo lo explicado,
de todo lo analizado, de todo lo comprendido. El Cristo íntimo es el Kundalini, el Cristo íntimo es la energía sexual, el Cristo íntimo es Tiferet, el Cristo íntimo es el Cristo cósmico. El Cristo íntimo ya está en el corazón de nosotros, ya nació en el corazón, ya está en el pesebre, ya está creciendo, ya empezó a predicar en los templos y en las calles. ¿Quién es el Cristo íntimo? ¿Quién es, queridos amigos? ¿Acaso un iniciado cuando llega a la quinta iniciación de misterios mayores ya encarna al Cristo cósmico? La quinta iniciación, que es Tiferet, ¿es la encarnación del Cristo? No. El maestro dice que muchos iniciados llegan y encarnan a ese cuerpo causal, llegan a esa quinta iniciación en el mundo de Tiferet, pero no significa que encarnen la iniciación de Tiferet, porque la iniciación de Tiferet la encarna un maestro que va por la directa, que se está sacrificando las 24 horas por la humanidad. El iniciado que se sacrifica las 24 horas por la humanidad tiene el derecho de llegar y recibir la iniciación de Tiferet en el mundo de Tiferet, que es un mundo donde hay muchos iniciados, pero no todos los iniciados tienen el derecho de encarnar la iniciación de Tiferet. ¿Nos entendemos? Entonces, ¿quién es el Cristo íntimo? Para ti, querido hermano, al otro lado de la pantalla, para ti, ¿quién es el Cristo íntimo? ¿Cuál es la doctrina del Cristo íntimo en tu vida? ¿Nos entendemos? En tu vida particular, hermana, hermano que me está escuchando, para ti, ¿quién es el Cristo íntimo como doctrina? O la doctrina del Cristo íntimo tuyo, de tu propio Cristo íntimo. ¿Está comprendido esto en nosotros? ¿Lo sentimos? ¿Lo estamos viviendo? Quiero recibir los mensajes por parte de cada uno de ustedes. Sus preguntas en el tiempo que nos queda para ir concluyendo. ¿Queda claro esto? Porque si no queda claro y no me comprendes, vuelve a escuchar la conferencia. Pregúntale a tus instructores, a tus misioneros, a los que te dirigen y te guían en tus santuarios, en tu cofradia, en tu institución. ¿Quién es en tu vida particular, individual, sin teorías, sin cuestiones de intelectualoides? ¿Quién es el Cristo íntimo y su doctrina dentro de ti, hermano? Dentro de ti, querida hermana. Les pido el favor que no nos vayamos a confundir, vamos a aclarar el camino de nosotros. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué duda tienen? ¿Qué aporte nos dan a la luz de la conciencia, a la luz de la doctrina del Cristo íntimo? Por aquí saludamos a Ángeles, dice profesor, el que no siente al Cristo íntimo está perdido. ¿Cómo lo sentimos, Ángeles? ¿Cómo sentimos al Cristo íntimo? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo trabaja Él en ti para decir que tú lo sientes? Dice Pina López, hay que acabar con los egos para poder practicar la alquimia, pero si no trabajamos con los agregados, no nos vamos a realizar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la realización espiritual, Pina? ¿Qué es la realización espiritual para ti? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se vive? Eso que llamas realización íntima. Dice por aquí José Bernal, nuestro gran ser. Nuestro gran ser. ¿Quién es el ser? ¿Quién es el ser para ti, querido hermano?
¿Lo has sentido? ¿Lo has visto? ¿Lo experimentas? ¿Le obedeces cuando Él te ordena, te trabaja, te mueve hacia su propia obra espiritual? ¿O tú haces tu propia voluntad? ¿Quién es el ser? Dice Ángeles, el Cristo íntimo es quien nos da ese impulso para luchar por un despertar. Excelente, maravilloso, para ayudarnos al despertar. Él quiere despertarnos. Dice el maestro, Él quiere iluminarnos. Pero lastimosamente uno quiere vivir dentro de las tinieblas, ¿verdad? Y no quiere uno salir de ahí. Ahora, ¿no hay más preguntas? ¿No hay más aportes? ¿No hay dudas? ¿O ustedes ya tienen muy claro y ya tienen encarnado al Cristo íntimo? ¿No nos hemos preguntado nunca en la vida quién es y cómo encarnar esa doctrina? Tal vez porque pensamos que ya lo tenemos encarnado, porque ya está con nosotros tal vez, y pensamos de que simplemente al hablar del Cristo ya Él está ahí, ya lo desarrollamos. Seguramente pensamos así, ¿no? Muchos tal vez pensaremos y creeremos así. ¿Qué dicen? A ver, compañeros. Dice por aquí Pina, trabajando con los egos y trabajar sin derramar la alquimia y despertar. Excelente, así es. Pero ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad del Cristo íntimo? Porque es que el Cristo íntimo es la lumbrera, es el posta de indicación, es el discípulo, es el maestro, es el misionero, es el instructor, es el que enseña, es el que predica. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos trabajando por la humanidad? ¿Te nace servirle a la humanidad? ¿O solo te sirves a ti mismo? ¿Te interesas por ti mismo? ¿Te interesas por tu propio progreso espiritual, pero no te importa el progreso espiritual de los demás porque no te interesa enseñarle, instruirle y compartir la enseñanza, la doctrina? ¿Qué dicen ustedes, queridos hermanos? Dice Liliana Casillas, el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Dijérame esa palabra, querida compañera Lilia. ¿Cómo así que el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser? ¿Cómo lo interpretamos a la luz de la conciencia cuando el maestro tiene ese eslogan, esa palabra, que el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser? Una cosa, lo repetimos, y otra cosa, ¿cómo lo interpretamos y lo vivimos? Qué maravilloso que me regales un pequeño aporte de eso, sobre la razón del ser es el mismo ser. ¿Cómo se comprende esas palabras para poderla uno experimentar? Dice por aquí Ángeles, ¿por qué siempre esperamos encarnar algo que no está afuera, que está afuera, sabiendo que lo que debemos hacer es integrarnos con el ser supremo que está dentro de nosotros y que es quien nos conecta con las deidades? Bien, buscamos afuera lo que está dentro, pero no podemos desarrollar lo que está dentro cuando no nos conectamos con lo que está afuera, ¿no? El que está afuera en lo más alto trabaja en lo interior de nosotros para ayudarnos. Por eso dice el Sagrado Libro de Pistisofía, el interior de los interiores, el interior del interior, lo profundo de lo profundo. Ahora, para ir culminando, mientras nos comparten otras preguntas y aportes, dice por aquí, solo con conciencia se puede expresar la razón del ser que es el mismo ser. Con conciencia. Excelente. Gracias por tu aporte. Hermanos, ahora toquemos un pequeño aporte interesante
Y el maestro nos dice, Lucifer es escalera para bajar y Lucifer es escalera para subir. ¿Cómo entender esto? Algo más allá. Dice el maestro que en muchas ocasiones el iniciado tiene que bajar a la novena esfera, al mundo soterrado, a los infiernos, para extraer de allá el fuego y la luz, para extraer de allá los misterios de luz y fuego de Lucifer. Pero tiene que bajar. Todas las grandes religiones hablan de subir, de estar arriba, de irse con el Cristo, de ir en una nave voladora, de estar con Dios. Pero no nos hablan que para poder subir hay que bajar. Esta es la causa del por qué el maestro dice que muchos iniciados que bajan para encontrarse en el mismo infierno entre demonios, porque eso es el fenómeno, eso es lo que pasa. Bajar a la novena esfera es bajar a estar entre demonios. Es una cosa terrible, espantosa. Y más allá, dice el maestro, más allá, dice que hay muchos que al ver al iniciado por allá abajo, lo confunden y dicen, este señor está caído, este señor es demonio. ¿Por qué? Porque lo vieron por allá abajo en esas regiones. Pero no es que esté caído, lo que pasa es que tiene el poder de bajar y tiene el poder de subir. Y esto no es entendible para la mayor parte de nosotros como estudiantes del camino. Esto tiene moño para soltar. Esto tiene sabiduría para comprender. Por eso es que incluso gente del mismo camino nos asustamos cuando escuchamos hablar de los misterios del divino Cristo Lucifer, del daimon, y de cómo ese Cristo se tiene que blanquear y se tiene que purificar para luego convertirse verdaderamente en Lucifer, en luz y fuego. Pero tiene que bajar por las costillas de él y luego tiene que ascender por las costillas de él. Y esos son los misterios que nos enseña el maestro, pero que muy pocos los hemos comprendido, porque si nos asusta una cucaracha, nos asusta un ratón, o nos asustan que nos toquen la puerta a la medianoche, y brincamos y saltamos, y hasta nos podemos infartar, ¿qué podríamos esperar? Que nos mostraran, nos enseñaran misterios de esos niveles, misterios de ese grado de sabiduría, misterios de esos conocimientos tan profundos que experimentan esos grandes iniciados. Nosotros nos infartaríamos, ahí quedaríamos tiesos, nos llenaríamos de terror y saldríamos corriendo. Y esta es la causa del por qué vemos a muchos que fueron estudiantes, aparentemente estudiantes, que ahorita utilizan los medios públicos, las redes, para hablar mal de la gnosis, hablar mal cuando pasaron por un compromiso de consagración, hablar mal de lo que conocieron dentro de las segundas cámaras, hablar mal de lo que vieron de otras personas, también como estudiantes, que con sus defectos y sus errores están luchando, están tratando de seguir adelante, y esas personas ahorita están por allá hablando mal de algo que no comprendieron. ¿Por qué? Porque les dio miedo, se llenaron de terror y no fuimos capaces de pasar las pruebas de los elementos, las pruebas del guardián del umbral, nada. Entonces el guardián del umbral nos llenó de miedo y terror y salimos corriendo. Y ahora son enemigos del eterno, son enemigos de la gnosis, enemigos de la doctrina samaeliana, y están publicando y hablando lo que les pasó. ¿Nos entendemos, queridos hermanos? Eso es la doctrina del Cristo íntimo. La estamos comprendiendo, aunque sea un poquitico. La estamos tratando de comprender, aunque sea un ápice, porque eso no es fácil entender cuando uno tiene la conciencia dormida.
Tener uno la conciencia dormida, verdaderamente es lo más terrible que nos puede pasar. Nuestra conciencia dormida, uno vivir en tinieblas, es espantoso, es horrible, porque uno quisiera comprender algo más y no puede, uno quisiera experimentar algo más y no puede, uno quisiera vivir algo más y no lo adquiere. Y va uno en oscuridad terrible por la vida, por el camino. No hay comprensión de la verdad, no hay experimentación, no hay una realidad. Todo es bonito en la doctrina, los libros, las enseñanzas, todo lo que nos cuentan los iniciados es extraordinario, pero uno no experimenta ni vive nada, porque uno está dormido, porque va uno inconsciente, porque uno va en tinieblas. Por eso es importante uno pedirle a Dios, ayúdenos a despertar. Permítanos poder comprender un poquito la verdad. Permítanos experimentar un poquito la realidad de esto. Porque andar uno como dormido en la vida, muy terrible, muy difícil, muy complicado. De verdad que sí. Y el Cristo íntimo es luz. ¿Cómo hacemos para que esa luz nos penetre, nos mueva, nos motive? ¿Cómo hacemos para que esa fuerza Cristo trabaje en nosotros? Cuando uno se llena de prejuicios, de miedo, de temores, cuando uno no enfrenta sus egoísmos, el odio, la lujuria, los celos, la envidia, cuando uno no enfrenta los abusos, la pornografía, las borracheras, los vicios, porque no eres capaz de dejar el tabaco, el cigarrillo, no eres capaz de dejar el alcohol, no queremos dejar la fornicación. Entonces, vivimos llenos de miedo y en oscuridad perpetua. Hasta que no tomemos decisiones reales, ¿cómo podemos entender la verdad, comprender la verdad? Dice el maestro que la verdad os hará libres, pero ¿cuál verdad cuando uno no la quiere experimentar, vivir? No sé, queridos hermanos, qué dirán ustedes, pero vivir uno en oscuridad y en tinieblas es muy terrible. Estar uno en la oscuridad, en el camino, es muy espantoso, ¿verdad? Y más aún, sabiendo que existen dos caminos, ¿no? Recuerdo una conferencia hace muchos años que decía el maestro, existen dos áreas, existen los fríos y existen los calientes, pero los tibios los vomitaré de mi boca. Para el tibio no hay nada, sino tinieblas y tinieblas e involución. Para los fríos, o sea, para los que trabajan en el árbol invertido de la Kabbalah, que viven y trabajan conscientemente en las regiones de los clifos, en esas regiones donde viven las cortezas y los ángeles caídos, ellos tienen una realidad y una verdad y son maestros de allá. Y los calientes son aquellos que trabajan a lo blanco en el árbol Sefirot, hacia el Keter, hacia lo alto, y ellos tienen su verdad, su realidad, su despertar, son maestros e iniciados de una verdad de esas regiones. Pero los que estamos en el centro, los que decimos saber tanto porque tenemos la cabeza llena de teorías y etcétera, y que porque tienes 30 años de la gnosis, que eso da hasta vergüenza a uno 30 años, pero dormido, inconsciente, frío y lo peor, tibio, porque eso es un tibio, que ni es caliente ni es frío. Y lo más complicado de la situación es que nos creemos despiertos. ¿Qué dicen ustedes, queridos hermanos? Dice por aquí, nos dice por aquí, a ver, ángeles, dice el maestro que hay que robarle el fuego al diablo y quien baja debe traer de allá la luz, el fuego ígneo, de lo contrario pierde. Sí,
Pues imagínense que uno baje a la novena esfera y no salga victorioso, sino que salga fornicando. Si sale victorioso uno, el hombre o la mujer, pues sale con la luz y el fuego. Y entonces damos un paso por una escala de la costilla de Lucifer. Dice Lola, profe, con esta conferencia me doy cuenta que me falta mucho para estar con el Cristo íntimo. Mi querida Lola, la voluntad del Cristo íntimo es la voluntad del Padre. Todo lo que hagamos en pos de la obra del Padre es la obra del Cristo íntimo. José Bernal dice, sí, entonces seguir a Cristo es negarse a sí mismo. Sí, los misterios de la cruz. Niéguese a sí mismo, toma la cruz y sígueme. Y deja tus riquezas. Pero no es que se vayan a entregarle las riquezas materiales a una persona. Es las riquezas del ego, el orgullo, la vanidad, el engreimiento, la laxivia, la lujuria, la borrachera, los miedos. ¿Nos entendemos? Dice por aquí Pedro Daza, lo fundamental es darle muerte al ego y así despertaremos la conciencia. ¿Estamos de acuerdo, don Pedro? Así es. Así nos lo enseña el maestro. Claro que sí. Norma Sepúlveda dice, saludos desde Miti, desde Nuevo León, México, creo que nos escribe. Bienvenida, compañeros mexicanos de Colombia, Ecuador, Venezuela, los que se conectan del Brasil, los que siempre nos acompañan incluso a estas horas de España, Estados Unidos. Gracias por unirse, muy amables. Bien, creo que vamos ya a ir terminando y es lo siguiente, hermanos. Miren, los invito a todos ustedes a tratar de que comprendamos y que vivamos los siguientes puntos. Uno, que sin la ayuda de la Divina Madre Kundalini, por medio de la transmutación, imposible. Sin trabajar en los misterios alquímicos, soltero o casado, hay que valorar la energía, hay que transmutar la energía, soltero o casado. Sacrificio por la humanidad. Hay que difundir la enseñanza, hay que servir a los demás, hay que darle lo poco que uno puede y entiende, compartir. ¿Ok? Hay que trabajar sobre la muerte psicológica. Si no hay muerte, pues nosotros no podemos adquirir la luz. Si no hay castidad, no adquirimos el fuego. Hay que esforzarnos en hacer nuestras prácticas esotéricas. El que practica meditación, maravilloso. El que hace ejercicio de transmutación. El que hace vocalizaciones. El que hace runas, respiraciones. El que hace trabajo con los elementales. El que escucha su doctrina, se empapa de la enseñanza, estudia los libros. El que tiene sus técnicas, sus prácticas individuales, maravilloso. Todo eso es parte del paquete. Estudiar la gnosis y compartirla. Importante en el camino. Eso es el camino y esa es la doctrina del Cristo íntimo, de nuestro propio Salvador. Espero que si les ha gustado la conferencia del like, pongan el pulgarcito, ¿sí? Ese pulgarcito, vea. Pongan el pulgarcito que les gusta la conferencia, compártanla a todos los interesados del camino. Y si hay alguna otra pregunta o aporte, háganlo. Nos quedan unos minuticos para terminar la clase, la conferencia del día de hoy. Dice por aquí Norma, bien, ya lo leímos. Creo que por aquí dice José Bernal presente. Bienvenidos. Y esperamos que verdaderamente haya gustado esta conferencia. Y recuerden, viene la Semana Santa.
Viene un drama extraordinario, vida, pasión y muerte. Viene misterios de la cruz. Viene predicación, enseñanza, adoctrinamiento crístico, misterios alquímicos, cábala, sabiduría oculta en esta Semana Santa. Sabiduría en los 4 evangelios, conocimientos crísticos universales. Así que, queridos hermanos, les invitamos a todos que esta Semana Santa estemos en recogimiento y hagamos lo mejor para hacer algo por nosotros y por los demás. Esta Semana Santa los invito también a trabajar con el elemental de la alta misa. Recuerden que es el Viernes Santo, 12 del día. Hay que tener a la mano el elemental de la alta misa para pedirle y trabajar con ese elemental nuestras necesidades. ¿Ok? Bien, dice por aquí Germán Ávila, dice, saludos desde Uruguay. Vea, compañero de Uruguay conectado a estas horas. Gracias por unirte, muy amable. Dice Pina López, dice maestro, en esta semana va a haber conferencia. Esta es una primera parte de la conferencia. Y la otra conferencia que vamos a compartir la vamos a hacer por la plataforma Zoom. En reunión en directo por la plataforma Zoom. Los que estén interesados en participar de esa conferencia que vamos a hacer por la plataforma Zoom a comienzo de Semana Santa, pues si ustedes quieren participar nos pueden dejar un mensaje, nos pueden escribir. ¿Sí? Nos escriben al número por WhatsApp más 57 313 733 3372. Y ahí les daremos información. Gracias a todos ustedes, muy amables, y les mandamos un abrazo gigantesco desde este lugar, deseándoles muchos éxitos para ustedes, sus familias, para todos sus proyectos, sus ideas, sus metas, objetivos, sus anhelos espirituales. Desde aquí les mandamos abrazos, éxitos y que les vaya pues muy bien desde este momento en la Semana Santa y de ahí en adelante en todo lo que tengan ustedes en proyecto espiritual. ¿Ok? Por aquí, a don Pedro, gracias por tus palabras y esperamos que compartan esta información y nos veremos muy pronto, queridos amigos. Abrazos gigantes desde este lugar y muchos éxitos. Que el Cristo los bendiga, que la Divina Madre los cubra con su manto sagrado, que el Espíritu Santo nos llene de fuerza, que el Padre nos guíe en nuestro camino, que no nos deje solos y que verdaderamente tengamos la asistencia de la Logia Blanca. Un feliz descanso, les deseo lo mejor. Hasta pronto.